No tengo que presentar la claqueta, ya sabéis lo que es, pero bueno, simplemente comento que está aquí un amigo y un gran programador de cine, de audiovisuales, y que también nos puede hablar mucho sobre la relación entre la tabacalera y Reina Sofía, sobre el futuro de la tabacalera. Bueno, cuando acabe su charla quiero tratar sobre la programación del próximo curso académico en Reina Sofía. Pues vamos a poder preguntar todo lo que queramos, a lo mejor incluso hasta te podemos interrumpir si nos das permiso. Y nada, también quería comentar que, bueno, darle las gracias por venir y... ¿Se llama? Chema González, perdón, el nombre, y gran orador, doy fe de ello, experto en el tema que va a tratar, y se me queda un Twitter. Y que se le ha ocurrido la idea de coordinar un ciclo sobre el cine y ocupación. Bueno, está todo ahí un poco en el aire, pero sería genial si alguien tuviera alguna idea, ¿verdad? Sí, que nos la dé, a lo mejor incluso lo podéis poner por la lista y sería genial que comenzaras un ciclo sobre este tema. Sí, me gustaría pensarlo, sí, en este espacio sería maravilloso. Yo quería invitaros a todos al ciclo Documenta las luchas en Matadero, Madrid, organizado por Toma la Tele, que ya es el segundo año que lo organizamos, la última semana de junio. Autogestión 0 euros, todo gratis, y son documentales hechos por gente como Chema, que se pone a ello porque cree en ello, que echa muchas horas, que pones los medios que puede cada uno y que vengáis, es gratis. Pues gracias por la invitación. Y también decir eso, que mañana tenemos una masterclass de Carlos Escolano, que es otro gran crítico, joven que está empezando pero muy ameno, y yo creo que os va a gustar mucho. Y también que luego el viernes que viene empieza el ciclo que voy a hacer yo de la serie de Roger Corman sobre los relatos de Poe, que os invito a todos que vengáis, que va a estar muy bien. Y nada, un aplauso para Chema. Muy bien, pues os cuento un poco lo que hago yo en el museo y quería un poco introducir también el lugar que ocupa el cine en el museo y la línea de trabajo que seguimos. Y luego también, pues eso, voy a hacer como una pequeña perífrasis antes, un pequeño bloque, que veáis como pues ese espacio más o menos híbrido y fragmentado de cine dentro del museo y qué lugar ocupa la programación fílmica en ese espacio y luego a la vez cómo eso se proyecta en Tabacalera, ¿no? Porque sí que hay una parte que haremos luego este verano que tiene que ver tanto con Tabacalera, Lavapiés y con pensar una nueva relación entre ambos espacios imaginarios y identidades, ¿no? Entonces, bueno, yo me encargo de la programación cultural del museo en general, entonces, en la cual se incluye el cine, pero no está solo el cine, es decir, que también me encargo de la programación teórica, de los debates, seminarios, conferencias y de buscar, como si dijéramos, un correlato crítico a lo que pueden ser tanto las exposiciones como la colección. Sabéis que el modelo de exponer el arte contemporáneo pues tiene diferentes, o el arte moderno tiene diferentes límites, entre ellos pues la dificultad de enunciación y también el exceso de autoridad con el cual muchas veces el museo o la institución habla, ¿no? Entonces siempre buscamos que ese debate, cruce de ideas y nociones que muchas veces no están dentro de las exposiciones pues puedan tener una vida posterior o una vida paralela en el espacio del debate. ¿Puede hablar del museo? Que mucha gente no lo conoce, ¿eh? ¿De Reina Sofía? Sí. Vale, ¿de cero? La relación de esto con el Reina Sofía y vale. la otra sala. Mucha gente que venimos a la Tabacalera no lo conoce, esa vale. relación en absoluto. Pues voy a comentar un poco más adelante ahí de cuál sería esa relación. Y entonces, digamos que para que entendáis también un poco qué lugar ocupa el cine, pues está esta búsqueda de ese correlato crítico de lo que se hace en exposiciones y colección, de buscar un debate mayor. Y luego, en segundo lugar, también otra función de las cosas que particularmente realizamos desde el departamento pues es buscar una proyección contemporánea del museo. Eso toca mucho con Tabacalera, es decir, no el museo como un lugar congelado, arcaico y únicamente autocontemplativo, ¿no? En el cual todo es estático, uno va a afirmar lo que ya sabe o uno va a que le cuenten una serie de historias canónicas que son innegables, que son incuestionables, entonces también es
ver cómo el museo, por su propia paradójica situación de ser un espacio más o menos libre, ¿no? Pues permite ciertos debates que en otros espacios pues habitualmente no se dan, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahí el museo, digamos que nos gusta la idea esa de proyectar el museo al presente, ¿no? De buscar unos vectores contemporáneos en los cuales el museo pues, puede trabajar en diferentes campos, desde cuestiones de identidad, de memoria, de construcción de un sujeto o de unos sujetos, ¿no? En plural, políticos contemporáneos, y como eso entendido siempre como de un público muy amplio, no como público único, rocoso, sino como de público plural, fragmentado, y de entender eso. Hay una idea, eso que se dice mucho, que el arte del siglo XX se preocupó por el objeto del arte, ¿no? En cambio, el arte del siglo XX pensaba mucho el objeto artístico, ¿no? Cómo era el objeto, cómo era la propia obra, y que el arte o las instituciones del siglo XXI pues piensan más en el propio sujeto del arte, ¿no? Entonces, cómo nos educamos, cómo accedemos al arte y qué debates pues atraviesan el arte. Entonces, eso es un poco lo que particularmente en mi caso hago con un grupo de compañeros dentro del museo, y entonces es trasladar a un programa de actividades estas ideas. Y ahí también tiene mucho que ver el cine, ¿no? Entonces hay una programación de cine habitual en el espacio, en el Auditorio Sabatini, que podéis seguir. Más o menos hacemos como unos 5 o 6 ciclos de tesis al año, y programas de proyecciones más esporádicos, con películas concretas que llamamos intervalos. Ahora, luego, si queréis, entro un poco en eso. Y el cine, pues como os decía, ¿no? Este espacio de constitución que puede ser el museo, pues el cine ahí como, digamos, es crucial en cuanto a que es un espacio de representación, es un espacio de identidad, es un espacio también vinculado a lo real, a lo, digamos, actual, inmediato. Entonces, como el propio cine, como ese espacio de resistencia a la vez, ¿no? En el cual está cómo nos representamos, está cómo nos identificamos, y está como aquello que nos gustaría ser, ¿no? Más o menos. Entonces, ahí intentamos que los debates que suceden en el campo teórico a la vez también, digamos, cobren forma dentro del museo a través del cine. Entonces, os decía que una idea importante, por ejemplo, a la hora de hablar del cine en el museo, es que sabéis que siempre se dice que el cine ha muerto, que hoy estamos como celebrando ¿no? el funeral del cine, que es como una especie de medio del siglo XX, que nace y muere con el siglo XX, que pues, hoy se habla de los cines, se habla de las mutaciones tecnológicas del cine, del estallido del cine en diferentes ruinas, ¿no? Desde múltiples pantallas, la vuelta a la televisión con las series, o al concepto de streaming, en fin, de cómo el cine pues ocurre, ¿no? Ya no es un cine permanente, ¿no? En cualquier lugar, y ya no es, digamos, esa obra monumental, autoral, que caracterizó pues, el siglo XX. Se habla de cómo el cine no es una tecnología obsoleta, también de cómo el propio cine, como ocurre con la novela, ¿no? Que hoy en día es muy interesante esta tesis de que hay una mutación en nuestro cerebro que ha ocasionado pues, la cantidad desorbitante de estímulos que recibimos por la red, red de cómo nos relacionamos, diferentes tecnologías, móviles, redes sociales, etc. Tanto estímulos como digamos, una sobresaturación. Entonces, eso ha hecho que nuestro cerebro viva en un estado de distracción permanente, ¿no? Ya no tenemos atención, no podemos estar 2 horas delante de una película, no podemos estar 5 días con una novela. Entonces son formas culturales que han desaparecido, que se han evaporado, o que solo existen como de una manera residual. Es como tesis que leeréis en diferentes teóricos, artistas. Hay un artista, Ito Steyer, que ya habla mucho de esta idea de post-cine, y que ya el cine es todo circulación, distribución. Entonces, una idea que a mí me gusta comentar es que el espacio donde se ve mejor este funeral
o esta especie de estratos en los cuales hoy se muestra el cine es el museo. Es decir, que en el museo no vamos a encontrar una noción única de cine. Entonces, si vais por el Museo de Reina Sofía veréis al menos, yo os diría que al menos 3 concepciones de cine. Entonces, se unen los diferentes espacios en los que se muestra. Veréis, por ejemplo, lo que se llama el cine como instalación. Hay una serie de artistas que cuando deciden que el cine se ha convertido en una tecnología obsoleta, en una tecnología vieja, pues experimentan con el propio medio. Entonces, trabajan sobre la duración, trabajan sobre la extensión, trabajan sobre el tiempo que produce el cine. Entonces, esta idea del cine como gran instalación, veréis que son pues, estas salas oscuras, con grandes pantallas, en las cuales todo sucede en bucle, ¿no? No hay principio, no hay final, es el cine como instante, ¿no? Como acontecimiento, según que lo importante es, veréis que el tipo de relación que genera el propio cine que imita estos estímulos fragmentarios que os decía, ¿no? Entonces ahí veis que gran parte de estos artistas que piensan en el cine como instalación pues habitan el espacio expositivo. Es un cine que se transforma de ser un espacio de proyección a ser un espacio de ocupación, digamos. Entonces son como grandes instalaciones fílmicas. Hoy en día, por ejemplo, lo podéis ver ahora mismo en el museo en la obra de Dora García, por ejemplo. Si podéis ver, lo podéis acercar este fin de semana, pues veréis que hay una de estas películas fragmentadas y planteadas en una gran sala, que es la película Segunda Vez, que es un proyecto sobre el argentino Oscar Masota. Entonces ella plantea tres películas que son 3 resignificaciones de performance histórica de este artista, y las plantea en 3 proyectos mímicos como investigación, y una última película sobre estas tres películas cortas anteriores. Pero veréis esa idea del cine como instalación muy bien en cómo está montado Dora García. Entonces, digamos que un cine, pues como os decía, ¿no? Que está interesado siempre en la propia materialidad del cine. Estos artistas suelen hablar mucho del cine como antigüedad, ¿no? O sea, de ver como esa arqueología de lo que ha sido nuestra modernidad, pues no está contenida ni en la arquitectura ni en la fotografía, sino en lo que ha sido el cine, ¿no? Entonces, como el cine como una forma de relacionarse con lo que fue el siglo XX, como un periodo ya del pasado. Entonces, esa es una idea de cine, ¿no? Esta del cine como instalación, que veréis siempre en el arte contemporáneo, y que en cualquier museo que visitéis veréis que los artistas vengan específicamente del audiovisual, o vengan veréis que el arte contemporáneo es muy permeable, o vengan de la performance, o vengan de la escritura, o vengan de donde vengan, siempre es probable que en algún proyecto usen el cine. Eso también es otra idea importante de los artistas que trabajan con el cine como instalación, que es esa dimensión siempre de proyecto, es decir, que introducen el cine en su propio corpus de obra. Entonces, de una manera ecléctica, pues pueden trabajar tanto con objetos, con escultura, con fotografía, pero también con cine como un medio más que tiene que ver con el relato en el tiempo y con la representación del propio tiempo, ¿no? De ahí esa noción de bucle y de no tener una narrativa cerrada. Entonces, ese cine como instalación que ocurre en exposiciones. Luego veréis una particularidad muy fuerte de Reina Sofía, es que toda la colección, o sea, veis, ¿qué es una colección de un museo? Pues es la forma con la cual el museo cuenta la historia. Entonces es una colección, no es un acervo de obras maestras, sino es la forma en la cual el museo hace performativa una historia. Entonces, como esa historia vuelve a ocurrir, y vuelve a ocurrir con un montaje de objetos artísticos o objetos documentales que estaban pensados para un tiempo concreto, pero que resucitan de manera anacrónica en el presente, ¿no? Entonces, ¿de qué forma esos objetos pensados para emitir un mensaje determinado hace 30, 40, 50, 60, 80 años, pues retornan con ese mensaje al presente, y a la vez son transformados tanto por las lecturas como por el tipo de contenido que emiten, ¿no? Una especie de solapamiento ahí de tiempos muy interesante en ese proceso de volver a exhibir, ¿no? Que es como muy parecido al propio montaje fílmico, ¿no? De remontar para crear un nuevo significado. Entonces, en la colección del museo, que como es el espacio en el cual se cuenta la historia, pues veréis que obviamente es una colección que está trufada, pues, de pintura, escultura, documentos. Eso es una particularidad de Reina Sofía. Veréis que siempre hay
vitrinas en las cuales el documento histórico, es decir, las cartas, los manuscritos, los libros de la época, las publicaciones de los artistas, todo eso es como una especie de murmullo de la historia, ¿no?, que resuena entre las obras en exposición y la vitrina con documentación. O sea, hay ejemplos múltiples, ¿no? Es muy interesante toda la monumentalidad de Guernica, ¿no? Veis el Guernica como el gran icono, como el gran tótem, como el elemento casi que en el cual nace la España y se acepta, ¿no?, la España democrática constitucional, ¿no?, con su vuelta y con todo lo que significa. Y veis que, bueno, junto a Guernica pues estaba el documento que poco se conoce, con el cual el Estado español consiguió que el MoMA de Nueva York devolviera la obra, que sabéis que estaba allí. Que fue un simple... Picasso nunca llegó a firmar ningún contrato con el Estado y nunca quiso aceptar ningún cobro. Entonces, por la existencia de los comisarios del pabellón del 37 donde se exhibió, pues le hicieron firmar, ya por Picasso, por la propia insistencia de los comisarios, pues Picasso aceptó firmar lo que era que el gobierno español le pagaba los materiales que le iba a costar la obra. Entonces era como en plan, 5 latas de pintura, 10 pinceles, un bastidor, un lienzo. Entonces eran los materiales del artista, el gobierno le paga eso y gracias a que eso se firma, ese es el documento de compra oficial del Estado a Guernica, y gracias a eso Guernica puede volver a España pues como 40 años después, 45 años después, ¿no?, después de su encargo, ¿no? Siempre se habla de que Guernica es el primer exiliado, de que se encargan de... Entonces, os decía que esta idea de documento, que muchas veces se habla de la historia, que de nuevo pues, voces polifónicas que están dentro del propio museo, que es una de las partes del Reina, y a la vez esta otra noción de documento junto al escrito es la del audiovisual, ¿no?, es la del cine, de ver cómo el cine es nuestra historia, ¿no? De cierta manera reconocemos episodios y momentos a través del cine, ¿no? Entonces ahí hay una serie de resonancias que ocurren en nuestra mente de espectadores del 2018 cuando vemos que arranca la colección del museo con la salida de los obreros de la fábrica de Lumière, que es el momento en el cual empieza la colección del Reino. O sea, sabéis que el Reina Sofía abarca desde finales del 19 hasta hoy, entonces la forma de hablar del nacimiento de la modernidad que ocurre en el 19 pues es precisamente con el nacimiento del cine, que implica pues, a nivel de todo, a nivel de clase social, a nivel de idea de ocio, a nivel de la idea de la afirmación de lo real, en fin, diferentes, la lucha de clases, cómo la propia la fábrica como institución disciplinar, en fin, una serie de ideas ahí que están obviamente la pintura impresionista, posimpresionista, están cosas que también ocurren en España, pero que donde se muestran mejor para el espectador moderno es a través del cine. Entonces esa es la idea de cómo el cine hace como documento histórico, ahí de una forma ejemplar, ¿no? Entonces veréis que el cine dentro de la colección de Reina Sofía, de la colección permanente me refiero, siempre veis que siempre está pautando esa cronología. La colección de Reina veréis que está planteada por grandes bloques. Entonces hay un bloque que es el de el nacimiento de la modernidad y las vanguardias, que sería como de finales del siglo XIX hasta 1937 con Guernica. Otro bloque que ya sería la posguerra, o sea, digamos que ese sería el primer bloque, sería más bien hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Luego el otro bloque sería el exilio, la posguerra y la sociedad que surge en los 40s, 50s en la Europa ya que sobrevive a la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. El tercer bloque empieza a ser ya como la sociedad de consumo, lo que empieza a llamarse la sociedad del espectáculo y como el arte reacciona frente a eso diluyéndose en la performance, en las acciones, en los eventos, que es más años 60-70, también las nuevas luchas por la identidad, los movimientos de la relación entre los feminismos, las diferentes cuestiones que tienen que ver con la precariedad artística ya en los 60-70, y el último bloque que es la contemporaneidad. Entonces eso más o menos es
la colección del museo, como veréis. Entonces ahí en cada bloque veréis que tiene, el cine funciona como ese elemento de gran índice histórico. Entonces, por ejemplo, la forma en la cual se empieza a contar los años 60 no es con el mismo, no sé, puede ser el informalismo, el pop, no, sino que ya años 60 hablamos de la descolonización, de cómo surge pues la mundialización, ¿no? De repente surge un nuevo sujeto, como este que se llama el otro, que es aquel que ha sido oprimido, ¿no? Que ha sido tradicionalmente el colonizado, y cómo con los procesos decoloniales que se abren a finales de los 60, pues hay una nueva narrativa de emancipación que tiene que ver con la toma de conciencia de una identidad subalterna que ya no depende del colonizador, ¿no? Entonces ahí lo contamos con una película, que es La batalla de Argel, de Gillo Pontecorvo. Entonces ese es el comienzo de los 60. Entonces esto... Esto lo veréis siempre en la colección del museo. Entonces, bueno, recordad Jesús. Y si habéis visto algún elemento, porque hay muchos juegos que se hacen entre el cine y las obras de artes plásticas, digamos, exhibidas allí. Veréis Rothko, por ejemplo, el expresionismo tanto norteamericano en relación a Hitchcock. O sea, como hay el juego este veréis que Rothko es un pintor contemplativo del interior, como del pintor separado de lo real, pues eso, justo separado de la sociedad, como abandonado en sí mismo. Entonces eso como se contrapone a la ventana indiscreta de Hitchcock, que es ese espacio en el cual todo es visible, todo es exponible, hay una transparencia absoluta, un espacio voyerístico, ¿no? Que es la pantalla, ¿no? Entonces ver el lienzo como ese espacio en el cual sigue habiendo como una especie de testimonio privado frente a la pantalla, en el cual pues ya es transparencia, observación pura. Entonces hay ahí como siempre como esos juegos más o menos conceptuales. Voyeurismo. ¿Eh? Voyeurismo. Exacto, el voyeurismo total. Y entonces hay esos juegos conceptuales siempre en la colección que se juega con el cine, ¿no? Entonces siempre partimos eso de que yo, por ejemplo, el cubismo, como se presentaba... el cubismo ya un momento no empieza a ser verdaderamente el lenguaje más popular de las primeras vanguardias, es el lenguaje global, el lenguaje moderno sin fronteras. Entonces no solo prácticas, sino que luego viene estallido del cubismo en América Latina, en Europa del Este, incluso Japón. O sea, a nivel internacional es como el gran momento cubista. Entonces hasta tal punto pues, que el cubismo es inseparable de la cultura popular. Entonces hay películas de Buster Keaton, por ejemplo, que son directamente parodias del cubismo. Ahí directamente cómo se presentaba el cubismo. Veréis que era, junto a todas las obras, pues concluía, por un lado tenía Ludwig Fuller, que es una bailarina, la cual es de esta idea de cine, cuando todavía no sabe el cine qué es el cine, de estos espectáculos multimedia que había a finales del siglo XIX, en el cual pues, una bailarina va agitando diferentes tejidos, y sobre esos tejidos se proyecta la luz, ¿no? Entonces es el juego por un lado es el juego orientalista, de la Salomé, de la mujer fatal, que vuela la pintura del siglo XIX, y por otro lado a la vez es también el cuerpo inmaterial, ¿no? de tener esa luz proyectada sobre el propio cuerpo, que es una cosa como que ya no es de carne, ¿no? Sino algo tecnológico. Entonces tenemos ese espectáculo multimedia, que era una cosa que fascinaba a los artistas de vanguardia, a los cubistas, también a los surrealistas. Dalí era un auténtico fascinado de Loy Fuller, tanto por esa idea de ser por un lado un espectáculo sobre una mujer fatal y a la vez absolutamente tecnológico. Entonces ahí tenemos como esa idea de fragmentación que os decía de Loy Fuller bailando y demás, como eso a la vez es el propio cubismo en los planos de color.
Entonces tenéis la referencia a Louis Fuller, pero también tenemos la referencia a Buster Keaton. Hay una película en la cual Buster Keaton, no recuerdo el título, pero Buster Keaton está montando una casa y la acaba montando absolutamente descompuesta, ¿no? Con el tejado, el suelo, la ventana, la puerta, tal. Entonces hacen mofa del cubismo, como textualmente lo El dice, maquinista de la general. No, no es el maquinista de la general, es como una casa por entregas o algo así de mirar, pero... 7 ocasiones me parece que es. ¿Cuál? 7 ocasiones puede ser. Es que no recuerdo el título, pero lo voy a mirar, hace un segundillo lo miro. Pero es esa idea un poco de que siempre, ¿no? De que está el cine también como elemento de gran documento histórico. Eso es que ocurre en la colección. Y dime. Y Louis Fuller no quería que la grabaran, porque no quería que la copiaran. Entonces en la Casa Encendida hubo una exposición y nos contaron que lo que se ha conservado de ella es milagro. Sí, porque la gente sí. porque la gente que la grabó, pues la grabó casi a escondidas. Sí. Porque no quería que la grabaran. Fíjate no si se hubiera perdido lo que tú estás contando. Sí, por eso veis, luego por ejemplo cuando veáis las pinturas en color, no es que sea un juego artístico sobre Louis Fuller, sino que la propia escenificación de Louis Fuller era una proyección, era como lo material del cuerpo y el material del color, del juego con elementos que estaban en la cultura que se va, que es la de fin de siglo, con la otra que llega, ¿no? Que es la nueva tecnología. Entonces, haciendo un poco el repaso, tenemos el cine de instalación, tenemos el cine de la colección como gran documento, como decir, oye, la historia se presenta siempre a través del cine. Esto es algo que Godard, ¿no? Ya sabía cuando hace el Histoire de Cinéma, ¿no? Que dice que la manera de contar el siglo XX es a través de las imágenes, ¿no? Entonces eso mismo hace el museo. El museo, con todas las pautas históricas, pues decide que la mejor forma de ir narrando esa acumulación de historias que es la colección es a través del cine, ¿no? Como elemento de entrada de cada uno de los periodos. Y la película de Buster Keaton se llama Una semana. Una semana. Para los que lo oigan, que lo busquen directamente. Muy bien. Y luego la tercera parte os decía que es que el propio espacio histórico del cine sigue existiendo dentro del museo, que es el espacio del auditorio, el espacio de nuestra cineteca, podríamos decir, que os voy a decir que tenemos ahí como esos tres elementos, el del cine de instalación, cine colección y el del cine dentro del cine como cine, ¿no? Que es el espacio de filmoteca. El espacio, la sala, ¿no? Como esta, el lugar donde tradicionalmente pues, ha habitado el cine. Entonces eso ha determinado un tipo de cine y un tipo de espectador y bueno, que es algo que desde las propias narraciones a veces se cuestiona, pero que también nosotros seguimos trabajando en él no de manera nostálgica, sino porque particularmente pues, yo pienso que sigue aún teniendo un enorme potencial en cuanto a narraciones y en cuanto a posibilidad de qué contar a través del cine y que no se ha contado a través del cine a día de hoy. Entonces nosotros, lo que es nuestra sala es el Auditorio Sabatini, que es paradójicamente fue uno de los espacios en los cuales Filmoteca proyectó durante mucho tiempo y ha sido una de las, cuando se estaba reformando el cine Doré, fue el Auditorio Sabatini ahí en el museo que albergó Filmoteca, y a la vez ha sido también pues uno de los espacios que ha existido desde que nace el museo. O sea, desde que el museo se funda, pues tiene un espacio dedicado al audiovisual. Entonces es como ha sido un elemento esencial, ¿no? A lo que es la identidad de Reina Sofía. Hay otros museos que de repente se han caracterizado por tener una programación de performance o una programación de teórica o de... El museo obviamente tiene todo eso, pero a la vez a nivel histórico es de los primeros museos en tener una programación audiovisual sólida y estable dentro del propio espacio de cine, ¿no? Entonces, pues que ya pues, tiene ya pues, cerca de 30 años casi la propia programación de cine, porque empezó justo cuando Reina Sofía pues, era a la vez centro de arte, o sea que ahí es un elemento importante, ¿no? Esa apuesta por pensar que el cine pues, era otro elemento artístico al nivel de cualquier otro medio y de dotarlo de espacio propio dentro del museo. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Bueno, pues nosotros no tenemos una programación regular, es decir, que no somos una filmoteca, por diferentes motivos, pues está, desde luego, el motivo principal, pues está la capacidad de mantener una filmoteca, en cuanto a una filmoteca te da mucho público, en cuanto que hay ya como una percepción de que esa sala siempre está
proyectando, con lo cual pues, es un espacio más de la ciudad y la gente va de forma automática, ¿no? Entonces, nosotros por límites en cuanto a mantenimiento, pues a proyeccionistas, a equipo, a presupuesto para poder remunerar todas las películas, todos los derechos y demás, pues no tenemos esa regularidad de Filmoteca. También tenemos el cine Doré al lado, con lo cual pues intentamos, claro, que no haya una saturación excesiva entre ambos. Entonces nosotros optamos por un modelo que son ciclos temáticos, podemos decir ciclos de tesis, entonces hacemos como unos 4 ciclos al año, con una gran retrospectiva que hacemos junto a Filmoteca, que luego os comento, y el cine de verano, que es un poco el paréntesis, que también luego os iba a comentar, y luego un programa que hacemos que se llama Intervalos, que está dedicado a proyecciones de cine reciente, de películas que no conforman un programa, pero que merecen en sí mismas la pena de ser proyectadas porque han sido clave pues, en los discursos, en las narraciones y como obras, como tales, ¿no? Son digamos, las imprescindibles para ir entendiendo los diferentes derroteros en este espacio móvil, mutante y fragmentario que es el cine hoy. Entonces, en cuanto a los ciclos de tesis, ahí también buscamos concomitancias con la colección, con las exposiciones, pero digamos que como grandes líneas que nos interesan. Tenemos la ventaja de esto, que al no ser esa filmoteca, digamos con una programación regular, pues podemos dedicarnos tiempo a los ciclos de tesis. Es decir, que mucha gente al final piensa en Reina y lo que destaca son esos ciclos pues, de carácter más investigado, más historizado, más con una mayor profundidad, digamos que no es como programación, sino que dedicamos mucho tiempo a la investigación y hay que contar. Entonces, en ese sentido, porque todos los ciclos suelen tener como una figura de comisario que nos eche una mano en la investigación, es decir, no el comisario como una figura de autoridad que nos dice hay que poner esto, ¿no? Porque lo ordeno, ¿no? Eso no es, sino digamos que el comisario como esa realmente como ese gran experto, especialista, figura de referencia internacional, que conoce el tema como nadie y que nos va a aportar esa investigación en lo que nosotros queremos contar. Entonces ahí sí que trabajamos conjuntamente. Obviamente siempre se le da el crédito a los comisarios y se reconoce su trabajo, pero participan, digamos, que es la manera yo creo mejor de hacerlo, participan de una colaboración dentro de la institución. O sea, que la institución siempre piensa que es el comisario cuando desacreditar esa figura, o sea, no es una persona que te llega con un programa digamos, ya cerrado, que es incuestionable, sino que nosotros queremos contar esto dentro de estas líneas, entonces acudimos a gente que sabemos que nos va a aportar un conocimiento que nosotros no tenemos, igual llevan 15, 20 años, toda la vida investigando esto y conocen los materiales como nadie. Entonces, dentro de esas líneas de tesis, os decía, ¿qué nos interesa? Pues podréis ver en diferentes despliegues de grandes ideas o de grandes campos de trabajo. Pues uno de ellos es, digamos, toda la noción transformadora del documental en cuanto a práctica de lo real, en cuanto a una manera de denunciar, en cuanto a el documental como un espacio en el cual pues, nace la vanguardia fílmica, ¿no? Experimentando con el montaje, pero a la vez con un pie siempre en el deseo de transformación. Es decir, no la experimentación, como os decía, como esta abstracción de posguerra imprimada, sino esa experimentación con una necesidad de proyectarla públicamente y que sea verdaderamente transformadora. Entonces ahí el documental es ese medio en el cual existe un deseo de transformar tanto lo que se mira como la forma con la cual se mira, ¿no? Entonces ahí hemos investigado pues, diferentes momentos de intensidad que tiene el documental a lo largo de su historia, ¿no? Desde el nacimiento del documental soviético con Chica Bertov y Mikhail, Boris Kaufman y todas las resonancias europeas con Epstein, Igor, etcétera. Entonces, un gran ciclo que dedicamos a qué fue el documental soviético y un ciclo pues comisariado por Devin Ford, pues, esas figuras que decía comisariales importantes que de repente nos ayudan a traer una investigación de años a lo que queremos contar. Entonces, fue un ciclo como de cerca de 30 sesiones en la cual buscábamos tanto
presentar qué significa el modelo este del cine ojo, de Dziga Vertov, y de entender el documental como una manera de atrapar lo real en fuga, que empieza a ser todo esto, idea de lo maquínico, que empieza a ser la modernidad, y de cómo eso tiene resonancias múltiples. Una de ellas es en España mismo, ¿no? El ciclo tenía dos figuras muy importantes que, si uno de vosotros tiene tiempo, yo creo que deberíais investigar ya, que son Roman Carmen y Sfir Shuk. Entonces Roman Carmen es un fotógrafo formado con Rodchenko, la vanguardia rusa, y que va a seguir con Rodchenko incluso, y que va a ser quien filme la guerra civil. O sea, va a ser el cineasta de nuestra guerra civil, hasta tal punto que Buñuel, cuando está en París, sabéis que Guernica muchas veces se exhibe frente a otra película, que es España 1936, de Buñuel y Jean-Paul Dreyfus. Entonces, las imágenes de esa película son de Roman Carmen. O sea, Buñuel no viene a rodar España, sino que directamente sabe que está el mejor camarógrafo soviético, formado con Rodchenko, con Vertov y conocedor de las tesis del cine ojo, y va a la embajada francesa a pedir, va a la embajada soviética en París a pedir que le den las imágenes de Roman Carmen. Entonces, con eso monta la película que testimonia la guerra civil junto a Guernica en el 1937. Pero no solo eso, que luego Roman Carmen también será apropiado por la propaganda fascista. En fin, son imágenes viajeras que van mutando, pero digamos que la captación directa de la guerra civil pues, es de ojos soviéticos, tanto por la parte directa de Roman Carmen como por la parte de montaje de alguien que nunca estuvo en España, que fue Sfir Shuk, que hace la primera narración de la Guerra Civil Española, que es justo al acabar la guerra en 1939, recibe el encargo de contar qué ha pasado, de contar cómo ha sido la guerra, sabiendo que se había perdido. Entonces, la guerra, veréis, la cuenta como es el cine de montaje, el cine histórico de montaje. Entonces, narra toda la guerra civil española como una especie de esfuerzo colectivo, de toma de conciencia del pueblo, direccionado por las élites políticas. Más o menos la historia que hace Sfir Shuk, que es la primera película sobre la guerra civil española, justo en 1969. Entonces, todo eso estaba en el ciclo de Vertov, de presentar también pues, esos flujos que tiene el cine soviético que llegan hasta España. Y que van a ser recibidos por diferentes cineastas. Entonces os decía que como ese cine documental, veis esa línea de Vertov, pero luego a la vez hemos hecho ciclos donde todo ese cine de montaje documental soviético se va a releer desde diferentes contextos. Se va a releer en los años 50 en Cuba, justo después de la revolución. Hay un movimiento documental vanguardista que intenta también explicar a través del documental de montaje la nueva realidad. Esto ocurre en los años finales de los 50-60, durante la revolución, todo la primera Cuba post-revolucionaria, con una serie de cineastas de vanguardia absolutamente irrepetibles. Veréis el conjunto de los cineastas que integraban lo que era el Instituto Fílmico, el ICA. Entonces ahí había como un deseo de experimentar con las propias imágenes y de contar la nueva realidad de transformación. Entonces, desde Sara Gómez, Santiago Álvarez, Humberto Solás, en fin, diferentes, muchos de ellos también críticos, con cosas que estaban empezando a pasar, pero en conjunto Nicolás Guillén-Landrian, uno de los críticos, pero siempre ha basado en un cine de montaje, siempre, ¿no? A través del informativo. Entonces, como en la noción de información, como ahí nace un cine que se va a basar tanto en la crítica al lenguaje como en un deseo de contar una nueva realidad que va cobrando forma, más o menos, ¿no? Entonces, todo esto viene, son, ¿no?, esas oleadas que vienen gran parte de relecturas de la vanguardia soviética, de ahí 50-60 en Cuba, tiene otras concomitancias que son en el Black Audio Film Collective, que es un colectivo de vanguardia de los años 80 británicos, de cómo contar la diferencia racial en la Inglaterra thatcheriana,
Entonces acuden a la forma de trabajar soviética, colectiva, asamblearia, en la cual las luchas ya no son de clase, sino por la identidad. Entonces, digamos, esos son ciclos que hemos hecho teniendo en cuenta toda esa larga historia del documental. Entonces, siempre centrándonos en eso, como el documental como ese espacio que tiene un lugar en el deseo de contar y otro en el deseo de remontar y de transformar críticamente el propio medio. Esa es una línea que os decía importante que siempre veréis ahí. Nosotros cuando el 15M, Estefan Grueso hizo una película que se llama... Sí, se la hemos proyectado, sí. ¿Eh? La hemos proyectado, sí. Sí, nosotros fuimos, ¿Estuvisteis? le ayudamos de documentalista, Ah, ya. porque se le ocurrió hacer una película con toda la gente que había grabado cosas, o sea, una película como colaborativa, y aquello fue un desastre de todos 2 años intentando reunir todo ese material. Después evolucionó hacia una cosa de, mira, yo voy a dar mi visión del 15M, pero con todo lo que me manden. Nosotros éramos pues como el buzón de todo el mundo, Ya veo. y él formaba parte del equipo técnico. Ya. Bueno, casi 2 años rogando que nos mandaran cosas, sí lo mando, pero tenías que ir a buscarlo, un desastre, vamos. Ajá, ya veo. Pero cuando al final, en el Reina Sofía, en el Sabatini, se estrenó aquello, Todo el mundo lo ve. pues la verdad es que todo mereció Sí, la tenía una pena. energía especial de esa película, sí. Sí, porque es que además cuando lo vimos ya hecho, que nosotros no lo habíamos visto de antes, cuando ya empezó la fase de montaje ya nosotros no intervinimos. Y todo mereció la pena, y además se veía una cosa curiosísima en un sitio como de nosotros que somos perros blancos, en un sitio tan oficial como ese, Ya. que nos hicieran caso. La verdad es que nos gustó mucho. No, fue una película importante, sí, yo recuerdo. Sí, que Sí, estuvo que hizo un buen trabajo. aquí como invitado, Estefan Grueso. Sí. Otro que hizo algo parecido es Pablo Llorca, que va a venir, también aprovecho para hacer publicidad, en septiembre, a mostrar el país de toda 100, también utilizando imágenes tomadas por distintos reporteros, gráficos, 15 Y Martín Patino también. Sí. No, pues eso decía, esa otra línea es como, podemos decir, todas las cuestiones de la memoria dentro de la propia práctica fílmica en España. Entonces es otra línea que tiene diferentes ciclos. Entonces ahí, por ejemplo, hicimos un ciclo coincidiendo, os decía que siempre buscamos también como buscar espacios de relación con la programación general del museo. Entonces se hizo una exposición que se llama Campo Cerrado, que era contar la posguerra, ¿no? Y de ver como el concepto no de resistencia, sino de resiliencia, ¿no? De intentar en tu propio espacio de abandono pues ser capaz de internamente antagonizar, ¿no? Con lo que existía fuera, pero siempre desde el espacio privado más o menos. Y entonces ahí pues hubo un trabajo de investigación ingente. Entonces en el auditorio lo que hicimos fue diferentes actividades, pero una de ellas fue un gran ciclo dedicado al cine de los 40, ¿no? Entonces de una forma de volver a mirar un cine que durante muchos años pues, ha tenido un estigma que tenía relación real con lo que fue, ¿no? de franquista o de afín al régimen, o de que hay unas narraciones absolutamente prodigiosas, y que el cine, muchas veces el cine más arriesgado fracasó por ser digamos no de izquierda, sino por ser filofalangista, ¿no? En el cual el propio régimen, ahí tenéis películas como Rojo y Negro, que son aplicaciones del futurismo y de esa escena al cine para contar pues una historia falangista, y que el propio Franco, pues, Rojo y Negro, si la buscáis ahora, veréis que tiene una leyenda negra porque coincide con el estreno de Raza. Entonces, toda esta retórica, todas estas grandes epifanías que interesaban a Franco, y alusiones históricas al imperio y el militarismo y demás, todo ese tipo de historias de Raza no tiene nada que ver con Rojo y Negro, que es una historia que, digamos, que usa técnicas de montaje complejas, yo os decía, de Eisenstein, futurismo y directamente citas soviéticas, pues, para narrar el desengaño amoroso a partir de una crisis ideológica y, bueno, y al final legitimista con el falangismo.
película falangista, de hecho, pero que es como una especie de nota a pie de página de lo que pudo ser un intento de hacer una vanguardia falangista, ¿no? Recordad que el futurismo es otra vanguardia reaccionaria, ¿no? En Italia, y el primer ejemplo de la arquitectura moderna en Italia es la Casa del Fascio de Como, de Giuseppe Terragni. Entonces aquí esta relación pues, fue rojo y negro. Y bueno, ahí hicimos ese ciclo que también contaba como el cine de la República va a continuar durante el franquismo, en fin, diferentes, el intento de hacer un neorrealismo dentro de España, en fin, o sea, digamos como el gran cine de los 40. Pensad que ahí es fascinante como el cine de los 40 era, digamos como, bueno, no sé qué equivalente buscarle hoy, pero Madrid era una ciudad de cine, o sea, era una ciudad de cines en cada barrio, el cine como el espacio asociativo por excelencia, como el espacio verdaderamente comunal. O sea, hay unos textos de Yola Bagni, profesora en la Universidad de Nueva York, que están verdaderamente centrados en cómo el cine era ese espacio durante la posguerra en el cual se iba a llorar, ¿no? Entonces se iba a penar, ¿no? Y entonces contaba cómo de repente en el propio cine de Hollywood, los propios anarquistas que estaban en la posguerra, aún viviendo en Madrid, veían en este cine como un espacio político, no cine de Hollywood. ¿Cómo es posible tal? Porque les hacía fugarse de una realidad que era la suya, la franquista, y esa fuga les llevaba a seguir en el ideal de transformación, ¿no? Entonces, fascinante como la respuesta de los propios espectadores, ¿no? Entonces, pensemos como ahí en los 40, pues Madrid es esa, la relación del cine con Madrid, pues como La Habana en los años posteriores a la Revolución, pues como ciudades en las cuales el imaginario fílmico pues va indissolublemente unido al imaginario de transformación social. Entonces, ese ciclo, pues digamos que mapeaba todo esto bastante bien. Entonces, lo que decía que esta línea de la memoria, ¿no? De la memoria y de esa otra línea fuerte de la memoria y de pensar también que puede ser otro cine dentro de España, ¿no? Que sabéis que como hay una idea muchas veces un poco canónica sobre el cine hecho aquí. Entonces, el documental de Estefan Grueso pues tiene que ver con una serie de ciclos que hicimos, de lo que para mí personalmente pues fueron de los episodios más fascinantes del cine reciente en nuestro país, que fue lo que se llamó el otro cine, que fue un poco el cine que se hizo allá por el año 2008-2009, cuando pues con la crisis se desmorona todo el sistema de producción. Entonces hay un tipo de cine que empieza a tener visibilidad internacional por la carencia de producción del otro cine más oficial, y empieza a circular, y no solo circula, sino que empieza a ser premiado, reconocido internacionalmente, cosa que el otro cine con subvenciones, con ayudas, con todo tipo de cuidados y proyección internacional desde aquí, oficial, pues no había conseguido. Entonces ahí vemos películas como esta del Edificio España y tantas otras que claro que es verdaderamente ves que hay un cuestionamiento de la propia forma, ¿no? Y que no es una pose, que no es una retórica, sino que ves que hay un deseo de ver de qué manera podemos sacar al cine de su encasillamiento y convertirlo en una narración inesperada, ¿no? En algo que se te escapan los referentes que maneja, los tiempos, las formas. Entonces, digamos que ese episodio del otro cine ahí fue fascinante y tuvo mucho que ver también con el procesos más amplios como el 15M, pero es como que se habla, digamos, de la no diría de la precariedad, sino casi del desalojo, ¿no? De estar como fuera de cualquier institución y a la vez ser capaz de haber hecho algo absolutamente real, ¿no? Entonces, películas como El Futuro, o en ese sentido hicimos, junto con Luis Paredes, que es un amigo también, gran historiador del cine, pues con él hicimos este ciclo que se llama Memoria del Descrédito, que lo que hacía era contraponer películas del llamado otro cine con el cine de vanguardia histórico en España. Entonces veías relaciones muy directas. Entonces ahí estaba un juego de espejos, veíamos como el cine clandestino de los 60-70, que podría ser Julián Soler, Pera Portabella, Jacinto Esteva, pues como tenía de repente relaciones directas en cuanto a temas, planteamientos y maneras de filmar y de narrar
con el llamado otro cine, ¿no? En España. Entonces, como había ahí un juego de espejo real, ¿no? Como una dialéctica en esta historia. Entonces, el otro cine pues le dedicamos unos 3 ciclos más o menos, y luego ya cuando hubo un problema que creo que fue, digamos, como cierta saturación en festivales, empezó a convertirse en una marca en sí mismo, digamos, en una categoría como tal. Entonces, para mí, pues todo ese filo crítico que tenía, pues de alguna manera pues se fue desvaneciendo, con lo cual pues esos ciclos los pausamos. Así que hubo unos años muy intensos de trabajar con ese cine invisible o ese cine otro que se hacía en España de 2008 2013 más o menos, ¿no? Entonces probablemente vuelva, vamos a ver qué pasa, pero sí que ahí hubo una línea importante. Otra línea importante, os decía, es la del cine militante. Esto también de trabajar mucho sobre un intento de repolitizar la historia del cine, de sacarla de esa... Un momentito, lo que has dicho del otro cine, de Sí. la precariedad y todo eso, hace poco se ha puesto en la Filmoteca Berserker de Pablo Hernando, y él mismo dijo que él había rodado sin nada y que hay un nuevo cine que se llama el cine de piso compartido, que hace la gente que tiene amor al cine de verdad. Pero es que la cosa es que yo no me di cuenta hasta el final de la película de que eso era sin dinero y sin nada. Y dijo él, hombre, es que es creíble de que si esto ocurre en la realidad, le va a ocurrir a una persona normal en su casa, no en un edificio de Nueva York y tal. Y estuvo hablando de eso, de que hoy día con los medios que hay un nuevo cine que está y en el Festival de Sevilla, creo que se llevaron el premio. Sí, el Festival de Sevilla, pensad que fue de estos espacios fílmicos que decidió categorizar ese otro cine con un nombre que se llama Resistencias. Entonces ahí es una sección fija del Festival de Sevilla. Pero que eso da mucho ánimo a la gente que le gusta hacer cine porque sí. Sí, no, claro que sí. Y además fuera del circuito, de que tengas que pedir dinero, de todo eso. A mí me gusta mucho estar viviendo. Bueno, sí, fue lo destacable de ese espacio, de ese momento, ¿no? Que de repente a nivel internacional festivales como Locarno, como Rotterdam, como Marsella empezaron a reconocer este otro cine como lo más destacado que había pasado en España en los últimos años, y empezó a volverse a ver cine español en espacios de calidad internacionales que habitualmente no estaba. Entonces yo creo que sí que ahí fue esencial. Luego, claro, nosotros mismos creo que en cierta medida pues puede ser que llegó un momento que lo forzáramos, y que no desde el museo, sino un poco por la propia fascinación del fenómeno, ¿no? Entonces empezó a ser como tan dominante como el cine más oficial, lo cual de por sí no es malo, pero sí que yo creo que afectó a la manera en la cual muchos cineastas pensaban su obra. Y con diferentes casos de, no sé, de autoplagios, en fin, de repeticiones, entonces perdió ese filo crítico. Un poco para mí lo que pudo pasar por diferentes, que ahí podemos entrar en un debate más amplio, pero bueno, en ese sentido lo dejamos de hacer, no siempre, te quiero decir que luego hay películas que pueden aparecer que pueden aparecer de forma aislada en la programación, pero dejamos de hacer esos ciclos profesos sobre el otro cine, porque sí que hicimos una serie de 3 ciclos que eso intentaba contar que fue el otro cine a la vez que estaba más o menos ocurriendo. Entonces os decía que otra línea junto a esta, la del cine militante, que básicamente trabajamos mucho sobre el cine de los 60-70, pero buscando una manera de sacarlo del fetiche del autor, de los nuevos cines, y conectarlo con movimientos sociales y con una sociedad de transformación. Entonces el mismo ciclo ahí pues hay una línea larga, pero por ejemplo el ciclo reciente que hemos dedicado al 68 pues tiene que ver con esto, claro que hemos elegido pues los momentos en los cuales el 68 cobra forma fílmica, es decir, en el cual las propias imágenes están contando por vez primera que es el mayo del 68. Entonces ahí pues jugamos con el género del cine track. Sabéis que es este cine breve que dura lo mismo que la bobina en la cual se rueda, de 16 milímetros, con lo cual son siempre como 2 minutos 20 más o menos, y que estaba montado en directo casi en las propias manifestaciones según se iba rodando, con muchas fotos fijas, y que es estrictamente anónimo, pero que tiene sabemos que tiene entre sus cineastas pues a
Godard, Marker, Resné, Fromagé, a otros artistas como Fromagé, etcétera, etcétera. Entonces es como el intento de llevar el cine a un terreno colectivo, obrero y digamos, de guerrilla, ¿no? Clandestina. Entonces, sacar de esa política de autores, ¿no? Que es un poco esa historia canónica fuerte del cine, y llevarlo a un espacio en el cual el cine es un lugar de negociación de la propia ideología, ¿no? Entonces, eso es ese ciclo de cine track que hemos hecho este año, pero hay habido otros ciclos, la Tricontinental, por ejemplo, que me decías, pues fue un ejemplo de esto. Veis que muchos ciclos son como historias que se van desgajando unos de otros, pero la Tricontinental es un intento político de pensar la globalización entre los países del sur global. Es decir, en los años hay una serie de encuentros políticos en La Habana, en la cual están todos los países descolonizados, que obviamente son comunistas, pero no son estalinistas, es decir, que no están enfrentados con en aquel momento se utilizaba mucho la retórica del imperio y lo que es el imperialismo norteamericano, están enfrentados al capitalismo liberal, por un lado, o al neoliberalismo como tal, y por otro lado pues están también enfrentados a las versiones más burocráticas del comunismo. Entonces, digamos que es un espacio de utopía dentro de la propia Guerra Fría, ¿no? Como un espacio no alineado, que no está ni en un bloque ni en otro, ¿no? Entonces ahí ellos van a utilizar, esto es fascinante porque incluye una alianza transversal, porque agrupa a los países de África, Sudeste Asiático, América Latina. Entonces hay un intento de utopía, ¿no? De contar a través del cine cuál va a ser esa nueva realidad, ese futuro de una imaginación radical que, digamos, que empieza desde estos países recién descolonizados a diseñarse. Entonces eso nace en Cuba, en los años posteriores de la Revolución. Hicimos un ciclo conjunto de lo que fue la Tricontinental. Entonces la Tricontinental pues, incluía cine, podéis imaginar, tanto cubano, japonés, libio, un largo etcétera, digamos, de esa primera globalización de los países del sur decolonizados, digamos, como un intento, decía eso, de articular un sur global, lo cual a día de hoy pues, es fundamental a la hora de imaginarnos una globalización pues, desde abajo, ¿no? Que no sea una globalización de unos principios económicos neoliberales, sino de unas maneras de sentir, de una remunización, de una estructura de compartir diferente. Entonces, la Tricontinental cogía esta historia a través del cine porque fue verdaderamente el centro de los debates. Entonces, esa noción de cine militante, otra noción importante es la del cine experimental, es decir, en la cual el propio cine se piensa como un modo otro de visión, es decir, que ahí tiene mucho que ver con todas estas ideas también en el siglo de Manet, de los simbolistas, que también estaban en el cubismo, de que el arte es un lenguaje que redescubre otra realidad. Entonces, sabéis que siempre en todo este movimiento de cine experimental, que va a ocurrir, tiene su centro en diferentes espacios, pero uno de los centros importantes es Estados Unidos y la Anthology Final, que es fundada por Jonas Mekas, Kubelka y compañía, Pia Dancini, que estuvo en el museo hace poco. Entonces va a ser siempre como la idea del cine como un modo de visión otro, ¿no? Como abrirte a una realidad que no es la empírica, a través de la proyección fílmica. Entonces van a tener siempre como esa faceta simbolista y a la vez trascendente, ¿no? De cómo el cine te abre a una nueva sensación, a una nueva experiencia y a un nuevo objeto de conocimiento. Eso siempre ocurre a través de la imagen. Entonces, en esa larga nómina de artistas, nosotros ahí también habitualmente solemos hacer algún ciclo al año que hayan pasado por el museo. Pues estaba esta historia del cine experimental norteamericano que hicimos, que se llamaba Ojos Ávidos. Estuvo el ciclo de Gregory Markopoulos, que organizamos con la Casa Encendida, y estuvo, por ejemplo, hace poco Pia Dancini también dando un taller. Entonces, habitualmente suele haber un ciclo en el cual hacemos esa historia del cine experimental. Y luego, por último, a mí hay una línea que me interesa, que no está tan
tiene tanta sustancia la programación, pero que suele ocurrir de cuando en cuando, que es ver también de qué manera esas imágenes nos pueden contar el propio presente, ¿no? Es decir, que lo que en principio iba a hablaros hoy, pero luego, bueno, cambió un poco, era sobre Alan Curtis, ¿no? Entonces, como un cineasta clave a la hora de pensar que el presente está absolutamente desbordado, desquiciado, tenemos referentes claros. Entonces Alan Curtis es un tío que está trabajando en la BBC y que decide que la mejor manera de contar el presente es a través de documentales, precisamente que participen de esa situación móvil de las imágenes, y entonces documentales pensados pues, para que los veas con el portátil, en tu casa, con cascos, que te puedas distraer, con el sistema un poco de estímulos desiguales y demás, con mucha información que te van contando como un gran atlas del presente, ¿no? Entonces hay diferentes cineastas que tienen la capacidad de hacer esa historia natural del presente. Alan Curtis, si no lo habéis visto, yo os recomiendo, está todo colgado en internet, en YouTube podéis ver todo, diferentes sites, pero digamos que es esa idea que él tiene en sus manos lo que sería hoy nuestra enciclopedia, que es la BBC. Entonces a partir de la BBC él va contando la historia de nuestro presente. Entonces, que dicho así puede parecer como muy abstracto y una tarea titánica, pero cuando veáis su trabajo veréis que os va a descubrir historias, situaciones, gente que desconocíais y que son absolutamente centrales. Obviamente Curtis hace un documental, es decir, que hay elementos forzados, hay elementos que omite, pero es capaz de concentrar en 2-3 horas una historia fascinante sobre la manera en la cual podemos empezar a entender de dónde viene cada cosa a día de hoy, ¿no? Que sabéis que esto que, ¿no? Suele comentar Benjamin, ¿no? Sobre la mercancía, que es el fetiche de la mercancía, ¿no? Que es cuando somos incapaces de ver cómo aquello está hecho, ¿no? O sea, vemos un producto pero no vemos el objeto, ¿no? Entonces algo así puede pasar con Curtis, que es capaz de desarmar lo que es el fetiche de las imágenes hoy y a través de las mismas imágenes contarnos la fábrica del presente, ¿no? Entonces, si no habéis visto nada, pues os diría que acudierais a hipernormalización, que es, os digo Curtis porque, claro, él representa muy bien esta idea de cineasta del presente, de lo que en todos los sentidos, la forma en la cual trabaja, con el montaje, con imágenes siempre apropiadas, con el archivo como lugar desde el que narrar la historia, y veréis bueno, que es fascinante en cuanto a la propia nomenclatura de conceptos. Hipernormalización es un término que acuña Curtis a partir de un oscuro escritor sobre qué ocurre en la Rusia, en la URSS soviética tardía, ya de la perestroika, en la cual está todo tan quebrado, viven en la miseria más absoluta, pero son incapaces de aceptar que el régimen que ha dado sentido a sus vidas es un muerto, no existe, ¿no? Entonces hay una manera de hipernormalizar lo que ya no existe en cuanto a que es lo que da sentido a tu vida, ¿no? Entonces Curtis te habla de la hipernormalización del capitalismo en esa película, en el sentido en el cual él cuando estuvo aquí en Madrid contaba este mecanismo que hay de aceptar la corrupción, ¿no? De decir, no, es consustancial al sistema, o sea, el sistema es corrupto, pero a mí me permite seguir viviendo, tener una pensión, me permite, en aquella época cuando estuvo él aquí en Madrid presentando el ciclo, pues surgió los papeles de la reina de Inglaterra, que tenía diferentes inversiones en paraísos fiscales, y decía, obviamente somos capaces de aceptar esta corrupción del sistema porque es lo que nos da asistencia, ¿no? Entonces eso es la hipernormalización, eso es lo que él te cuenta en esta película. Entonces, esa línea del presente, es decir, cineastas capaces de contar el presente, que muchos de ellos tenemos a través del documental, pues es otro de los que trabajamos. Entonces, esos son como los ciclos de tesis. Luego está el programa de intervalos, que os decía que son como estos fogonazos que aparecen a lo largo del año, normalmente uno al mes, en los cuales destacamos una película clave para diferentes cuestiones que pueden ser muy amplias. La última fue la de Joao Moreira Salles, que se llama No Intenso Ahora, que es una película personal sobre los archivos fílmicos
y el 68, que era justo lo opuesto al ciclo del Cinetrack, que era un ciclo militante, de cómo cobra forma esa imagen política, y justo a nivel sentimental, a nivel personal, pues Joan Moreira Salles redescubre la historia de su familia a partir de unos archivos fílmicos sobre el 68 y todo su periplo y existencia familiar. Entonces, ese carácter sentimental que tenía la película de Moreira Salles, fascinante, de un espectador contemporáneo entiende el 68, pues no lo tenía el ciclo de Cinetrack, con lo cual ahí intentamos compensar. Ahora, dentro de intervalos, pues proyectaremos Guirama, que es una película que todavía no se ha visto, creo que va a ser el estreno, de Daisy Asquith, que es un remontaje del archivo del British Film Institute y de la BBC sobre el deseo LGTBI en el cine. Como sabéis, Laura Mulvey hablaba del cine como ese espacio para la mirada heteronormativa. Entonces, esta es una película sobre cómo se construye el deseo LGTBI a lo largo de la historia del cine desde finales del 19 hasta hoy. Entonces, claro, obviamente está la parte de la propia autorrepresentación, pero también está la parte del estereotipo, de la criminalización, de la diferencia, en fin. Entonces, es una película de una hora que es un remontaje del archivo. Entonces, ahí veis, veis historia un poco del archivo que está presente en muchos ciclos, en muchas líneas de programación, pero que es como incorporar el propio cine a la anunciación sobre el cine, ¿no? Digamos que de cine hablando de cine, ¿no? Entonces, eso ocurre bastante de ciclos. Y luego, pero luego los cineastas de metraje encontrado tienen un montón de problemas para sí, en el caso de Daisy, por ejemplo, ha habido muchas películas que ya no pudo introducir por los problemas. Yo sé que fue una película que produjo el propio British Film Institute. Sí, hubo muchas películas que tuvo que sacar, sí. Aquí en La Tabacalera estuvo Kiko el Grau, que había hecho una película, Las más absurdas de las vidas, contando la historia de Corbuto. Y es una película buenísima que además él lo regala todo, pero no se ha podido poner en ninguna parte. Al que queda vivo del grupo le dijo, si cuando saquéis algún recopilatorio, yo lo regalo, tal, pues ni eso pueden hacer porque tiene imágenes de Euskal Televista, de Tele1, de Tele2, de Tele... Y es una pena, ¿no?, que no se ayude a esa gente. Sí, es verdad que en cuanto a... hay un problema con las... el cine hay un problema de patrimonialización excesivo. El cine español está en manos privadas. O sea, eso es un problema gravísimo, ¿no? Filmoteca guarda, pero quien tiene los derechos es una empresa concreta, ¿no? Entonces, eso es algo que en el arte no es impensable. Que de repente el Reina guardara, pero que para préstamo o lo que sea tuviera que, ¿no? Que una empresa OHL, imagínate, que tuviera que darte permiso, pero no, es un problema gravísimo, ¿no? Porque no hay ningún interés tampoco en que si de repente pudiera ser rentable, pues hacen nuevas copias, pero en general lo tienen como una manera de asentarse y de restringir la circulación. Eso es un problema muy grave. Sí, en el caso de Daisy Asquith, veremos a ver si ya puede venir al museo. Es una película fascinante, es alucinante la película como tal, y también acude mucho a convertir el cine como un espacio relacional, más festivo, es decir, que tiene la música, es muy importante, pero ella cuenta, sí, tuvo que sacar diferentes películas por problemas de derechos. Y luego es un nuevo feudalismo en general, ¿no? Eso nos pasa en el museo. Esto, por ejemplo, aquí no está compañeros de la web y demás, pero tienen problemas reales con mostrar imágenes de obras, o sea que es un nuevo diezmo, ¿no?, que hay que pagar ahí desde. Entonces eso sí que es algo contra lo que hay que luchar de alguna manera. Entonces, luego os decía, voy a casi acabar, ¿no?, porque no hacerlo muy largo, pero la cosa también que os decía, dentro de toda esta constelación de ciclos, está también el verano. Entonces me he dejado el ciclo de retrospectiva que hacemos con Filmoteca. Eso es muy sencillo, todos los meses de octubre hacemos un ciclo enorme, retrospectiva completa de un cineasta que buscamos que rompa. Sabéis que está la historia del cine según se cuente desde Filmoteca o los espacios de cine, y la historia del cine según se cuente desde el museo. Entonces intentamos romper con esas dos historias del cine y buscar un cineasta que
cuyo trabajo sea capaz de aglutinar diferentes públicos y espacios. Entonces hacemos como una retrospectiva compartida entre Filmoteca y museo. Y eso empezamos con Extramillet, seguimos con Bertov y todo el documental soviético, y este año lo hacemos sobre Wang Bin, cineasta chino que es como quien está contando verdaderamente las desigualdades y los procesos crueles de transformación de la China contemporánea, un ejercicio de cine en su forma más sincera, ¿no? Una mirada desnuda a la propia vida. Entonces también a la vez está experimentando con la propia duración, con películas de 8 o 15 horas, pero de lo que es la clase obrera china. Entonces la vamos ahí, pues claro, vamos a compartirlo entre Filmoteca y Museo de Filosofía. Wang Bin, sabéis que era de estos cineastas que en Cannes, su última película se dio en Cannes, no cabía nadie en la sala, pero luego no tiene circulación fuera de ahí. Es decir, ¿Cómo se llamaba? Wang Bin. No, la última, no recuerdo el nombre, no me acuerdo de la última, pero... Entonces ahí veréis, no me acuerdo, pero veréis ahí como pues el único espacio para verle va a ser en este ciclo, porque verdaderamente su cine no circula, es un cine clandestino en China, cuando rueda es siempre, o cuando expone, o cuando proyecta fuera es siempre bajo vigilancia del gobierno chino, y a la vez cuando rueda pues siempre de una manera clandestina, o sea que ese va a ser otro ciclo en el cual pues ahí vamos a hablar de muchas cosas, pero es como ver cómo hay ese cine todavía al desnudo, ¿no? Sigue siendo relevante, que es como vida en su estado más auténtico y a la vez más precario, ¿no? Y es un poco de lo que trata el cine de Wang Bin. Y luego hacemos el cine de verano, que ocurre en las terrazas del museo, es decir, que sacamos el cine del auditorio Sabatín, ¿no? De lo que es el espacio tradicional de cine, lo llevamos a las terrazas y están sin utilizar, las terrazas del edificio Nubel. Entonces ahí lo planteamos más como paréntesis. Sabéis que la programación suele ser como más discursiva durante todo el año, y entonces en verano pues buscamos pues como un ciclo, digamos, que tenga mayor capacidad de apelación o de convocatoria o de relación con el público en general, pero digamos, sabéis que siempre buscamos en el museo pues darle las vueltas a cómo contar las cosas. Entonces también nos abrimos otro tipo de cine. Entonces los ciclos de cine de verano han tenido un tema desigual. Hubo un año que hicimos una panorámica gigantesca de cine mexicano contemporáneo, ¿no? Entonces ahí ver Originarios de la Insurgencia se llamaba, y entonces de ver también como había como el componente de autor fuerte, con gente como Carlos Reigadas, pero luego también había otros muchos cines que hablaban de, bueno, pues diferentes cuestiones clave para entender México hoy a través del cine. Funcionó muy bien, la verdad, de público. Hicimos un ciclo muy atractivo como, digamos, para cuestionar qué era el verano en sí mismo, es decir, el verano que implica en cuanto a las vacaciones, a la recreación de territorios más o menos artificiales, el sujeto turista, el ocio cuando surge. Entonces, curiosamente todas estas ideas del verano pues van de la mano de la historia del cine. Es decir, comenzábamos con la propia salida de los obreros de la fábrica, como que es el pistoletazo al ocio, las ideas, las primeras tesis sobre el ocio, las vacaciones remuneradas, el sujeto ocioso, empiezan a surgir en torno a mediados del siglo XIX, más o menos contemporáneas muy cercanas, casi décadas más o menos a cuando surge el cine. Y entonces ambas son, claro, son ambas producto de la primera modernización. Entonces partimos de contar de forma soterrada la historia del cine junto con la historia de las vacaciones, más o menos, arrancando mediados del 19, llegando hasta hoy. Entonces hacemos como diferentes episodios dentro de la historia del cine en relación a esta noción de vacaciones, de ocio, de turismo, y ese fue un ciclo de hace un par de años. ¿Sabéis una cosa? Que también todos los ciclos intentamos que tengan lo que llamamos un cuaderno digital. Al final, como sabéis que trabajamos muchas veces con comisarios y comisarias que pueden investigar a fondo, pues buscamos luego hacer un texto más amplio que básicamente tiene una vida posterior en la web. Es un texto como de unas 30 paginillas, y luego cada película pues tiene su hoja de sala bien larga. Entonces todo esto lo hacemos en un cuaderno, lo colgamos en internet, y hay cuadernos que luego han sido muy útiles como verdaderos resúmenes del estado de la cuestión de ese periodo, de ese momento, de esas relecturas. El de cine de los 40, por ejemplo, pues parece que lo usan bastante en la universidad para aproximarse
de una manera rápida, digamos, al estado de la cuestión. En 40 páginas pues te resumen pues, todas esas nuevas narraciones que hay sobre el cine de España en los 40. En fin, siempre hacemos como ese cuaderno digital, digamos, con lo cual, tanto desde las vacaciones remuneradas, veréis que hay un texto ahí también bastante amplio, que declara toda esta relación entre el cine y la sociedad del ocio. Y el de este año, pues os quería decir ya para concluir que lo vamos a hacer sobre lavapiés. Entonces, lavapiés, porque por un lado es Razones obvias, es el espacio en el cual el museo se asienta, pero se asienta casi como fortín, es decir, dándole la espalda al propio barrio, la manera en la cual se concibe arquitectónicamente. A la vez, claro, como sucede en el arte contemporáneo, ¿no? El museo es como una especie de artefacto global, que de repente participa de una economía de atención de escala internacional, que de repente hay gente pendiente en Tokio de lo que hacemos, pero el público a lo mejor de lavapiés pues, no se siente interpelado por lo que sucede en el museo. Entonces, ahí tenemos un nuevo programa en el museo que es el de ser capaces de iniciar otro tipo de relación con el espacio real en el cual está el museo. Entonces, de ahí trabajar sobre lavapiés, entonces vamos a hacer como una especie de historia de lavapiés. Tiene una parte de lo que es del propio barrio, la propia clase, hacer la historia de lavapiés como hacer la historia de la clase obrera en España, con todos sus cambios, desde el éxodo rural hasta la migración global hoy, y a la vez, digamos, también es una historia de Madrid, de hablar del Madrid popular, de lo que es el Madrid no de corte ni de debates políticos de palacios, sino lo que es no sé, Madrid de la verbena, de Neville, de Goya, de Solana, etcétera, que aparece obviamente aquí la taberna de Lavapiés está. Y luego también hablar, y también está en los colectivos que integran toda esa red de barrios, que se dice, no sé, Madrid asambleario, horizontal. Entonces, tiene esa parte de historia de Lavapiés y luego tiene la otra parte, digamos, de los imaginarios que han nutrido a Lavapiés. Entonces, Lavapiés como casi entendido como un arquetipo de esos barrios del centro que están atravesados por la especulación y por la resistencia al capital financiero, y ver qué tipo de sujetos, digamos, habitan esos lugares. Entonces, también ver cómo los imaginarios de Lavapiés han dado lugar a diferentes formas de activismo. Entonces, ha habido hay un activismo en los 90 que tiene que ver con la acción directa, ¿no? Con el uso del arte como una forma de sabotear la cotidianidad. Estaba este colectivo que era la Fembrera Obrera, o los Yomango, que de repente hacían estrategias de intervención crítica en la ciudad, pero luego hay otras formas colectivas, como de ellas asociadas a una defensa del territorio muy concreta, y otras de ellas asociadas a una defensa de la vida diferente como tal. Entonces, todas esas ideas las manejamos en el ciclo y tiene como unas 4 sesiones dedicadas un poco a esos imaginarios activistas en Lavapiés. Y claro, la cosa era intentar no hacerlo como enunciación vertical desde el museo, sino que buscamos trabajar con gente que estuviese muy implicada en la vida vecinal de Lavapiés a nivel histórico. Entonces, lo lógico hubiera sido implicar a los colectivos desde cero. Esto no fue posible por temas de calendario, sabéis que claro, esto luego te exigiría haber empezado un año antes, año y medio, lo cual luego el trabajo nos arrastra a todos. Con lo cual, ahí lo hemos trabajado con Ana Useros, que es una, ¿sabéis? Es una compañera activista y articuladora de muchas experiencias de Lavapiés que tienen en el cine, como la muestra de cine de Lavapiés, que tienen en lo fílmico su centro. Y entonces, bueno, ya que no pudimos implicar a los colectivos desde el principio, pues lo que vamos a hacer va a ser que las sesiones sean tanto proyección como a la vez como un espacio de conversación con los propios colectivos que van a ir a presentar su trabajo en relación a las ideas que va a proyectar la película en cuestión. Entonces eso es un poco eso es el tipo que hacemos, que está dentro de una idea de trabajar con el barrio mayor del museo, o sea, de buscar de la cual pues forma parte de mi Tabacalera, ¿no? De Tabacalera como el espacio en el cual pues hay otra forma de institución, o sea que no es el museo expositivo, el museo sofisticado a nivel de esta economía global que os decía, de las exposiciones de arte contemporáneo, sino el museo en su vertiente más pedagógica, más asociativa, de residencias, de espacios pedagógicos,
en fin, de experimentar lo que son los programas públicos del museo dentro de Tabacalera. Entonces, eso es un proyecto futuro del museo, en el cual, que no es una extensión de Reina Sofía como un espacio expositivo, tal y como, digamos, colonizar Tabacalera, sino participar de la energía colectiva de Tabacalera para también transformar la manera en la cual se piensa el arte hoy, ¿no? Entonces, ver otra sedimentación un poco más estable de lo artístico, que obviamente también incorpore debates con las redes locales y que también puedan ocupar ese espacio, pero digamos tratar de entender Tabacalera pues, como un espacio en el cual el propio museo se transforma en esa relación, ¿no? Entonces hay una experimentación con otra noción de museo, que ya no es la de exposición, que ya no es la de colección, sino que es la de investigación, la de contacto con los artistas, entre ellos, entre el público, en fin, es un poco la... Sí, están trabajando en eso porque nos han pedido el archivo de todo lo que tengamos de Tabacalera. ¿Sí? Desde nosotros empezamos a grabar como en 2008 con el Belén de Leo Bassi. Y desde nos han dicho que se lo cedamos todo, por supuesto, que vengan con un disco duro y no sé exactamente quién es el nombre, le hemos dicho, quedamos y han tenido mucho interés en decir la gente que tenga archivos de aquí, que están muy interesados. Muy bien. No sé qué proyectos harán, pero sí, esa es la idea, ¿eh? Hay diferentes compañeros que están trabajando en esto dentro del museo, pero la idea es eso de explorar otras formas de institución. Entonces, dentro de esa línea nueva de relación con el barrio, claro, está el proyecto a largo plazo de Tabacalera, pues a corto plazo pues es este ciclo que hacemos, que empieza en los años 30, con la idea de verbena, con la idea del Madrid popular, ahí proyectamos Esencia de verbena, de Jiménez Caballero, y Domingo de Carnaval, de Neville, y entonces, sabéis que Esencia de verbena, hablábamos de Bertov al principio, pues Esencia de verbena es justo otra sinfonía urbana, este género que se da en el cine soviético y en las repercusiones del cine soviético en Europa, que es el de hacer una película sobre una ciudad y la ciudad parece como un gran mecanismo, ¿no? Una gran máquina, ¿no? En la cual es un funcionamiento automatizado, el estímulo sin parar, dinamismo puro, ¿no? Entonces eso que ocurre en los años 20 a nivel europeo, pues está la sinfonía urbana de Berlín, de Moscú, de París, está también la sinfonía urbana de Madrid. La de Madrid es la de Jiménez Caballero, haciendo no el Madrid mecánico, sino que la sinfonía urbana de Madrid es lo popular, entonces hace las diferentes verbenas de Madrid. Entonces la verbena como esa fiesta que tiene algo de religioso y mucho de laico, digamos, en el cual es una fiesta popular en la cual pues el carnaval, de alguna manera, carnaval como el espacio de ruptura, como el espacio en el cual se subvierte el orden vigente, pues eso es la verbena, ¿no? Un espacio de fiesta, pero también de carnavalesco, ¿no? Entonces, y ahí empezamos contando a pies con lo que es la verbena, tanto con Jiménez Caballero como con Neville. Neville cuenta precisamente la verbena justo en la posguerra. Es una película preciosa que es Domingo de Carnaval, que es Goya, que es Gutiérrez Solana, que es rodada aquí en Lavapiés, en El Rastro. Cuenta esa ruptura popular justo pues, en el primer franquismo, justo 3 años después de acabar la guerra. Te cuenta pues, como, en efecto, como que esa subversión de lo popular pues, ya no tiene ningún tipo de posibilidad, ni de aplicación, ni de sentido, ni entonces tiene como un carácter siempre melancólico esa película. Y bueno, y a partir de ahí seguimos desde los 30 hasta hoy, básicamente. Ahí de los 30 pasamos luego a los finales de los 40, primeros de los 50, con lo que es el éxodo rural, la vida en la corrala, la ciudad como especie de perdición, que nos cuenta Surkov, claro, con todas las contemplaciones y reconocimiento y a la vez alejamiento que puede haber de Surkov, que es una película de nuevo, como gran parte del cine social español de esta década, pues filo farragista, ¿no? Que te cuenta
la ciudad como lugar de perdición y la religión como espacio de salvación y con la vuelta al campo. Entonces ahí buscamos también reconocer que Surcos es clave para contar una etapa de Lavapiés, pero claro, es una historia más o menos también moralizada, ¿no? Entonces, bueno, progresivamente llevamos como por décadas trabajando y bueno, ahí están muchas cineastas que conoceréis, está Patino también, José Martín Patino, que es contando Madrid, contando, claro, también Lavapiés como el verdadero corazón popular de Madrid. Entonces hacemos como ese homenaje al barrio a través del cine. Hay una parte que ya no lo hacemos tan literal, es decir, que es fascinante contar toda esa historia de Lavapiés a través del cine, pero luego ya, digamos que a partir de una película del año 2008 que se llama Arras del Suelo, precisamente del cineasta que ganó el Documenta Madrid, que también viene de este otro cine en España, de ese otro cine invisible que decíamos, que es Alberto Ortiz, con La Grita, que él ganó el Documenta Madrid este año, tanto el premio del jurado como del público. Pues él tiene una película Arras del Suelo, que es eso, de como vecinal, los vecinos resistiendo lo que comienza a ser la conversión de Lavapiés en un barrio de ocio turístico, pensado como cómo podemos traer a los madrileños del norte a este corazón histórico, pues construyendo equipamientos culturales, ¿no? Teatros, museos, Reino Sofía obviamente con la ampliación que se inaugura pues pocos años antes, forma parte de ese entramado, y entonces ver cómo hay un ejercicio de resistencia desde el cine hecho pie de calle, ¿no? Con las propias vecinas, bata, bueno, pues ese tipo de subjetividades y de habitantes, ¿no? que son, sin los cuales el barrio no se puede entender. Hacemos también, claro, la película en ese sentido pues, es a priori, ¿no? Podría ser, decir que a priori igual podría entenderse que es bajarse al moro. Entonces bajarse al moro, ¿por qué? ¿No? Porque es esa bohemia que ya no existe, ¿no? Como ese espacio de Lavapiés como refugio, ese espacio de Lavapiés como una zona libre, y que Colombo pues, representa bien bajarse al moro. Es una película un poco denostada en cine español, pero que es de las que mejor te cuenta de una forma natural lo que fue un momento histórico del barrio. Entonces jugamos con eso, con ese tipo también de formas de evitar Lavapiés que ya no existen, ¿no? Entonces probablemente igual puede haber algún tipo de existencia de esta bohemia, pero ya como residuo, ¿no? Ya tristemente, ¿no? Lavapiés dejó de ser lo que era bajarse al moro. Entonces por ahí les digo que eso es un ciclo que vamos a llamar Lavapiés, quién te ha visto, quién te ve. Entonces, y bueno, realmente es una forma de hablar de maneras de resistir y de apropiarse de la ciudad, ¿no? De resistir a la transformación de la ciudad por el capital financiero y toda la gentrificación, y a la vez del derecho, ¿no? A ocupar y habitar la ciudad. Entonces eso es un poco el ciclo. Y de ahí también, bueno, queremos saber también cómo contestan los diferentes colectivos invitados, para que también no les invitamos para que glosen las películas, sino para que nos cuenten la relación de su trabajo directa con las ideas, más que con las películas, con las propias ideas que manejamos en cada sesión. Con lo cual, ya aprovecho de contar esto en Tabacalera pues, para invitaros a que vengáis. Va a ser un ciclo, una cosa, por ejemplo, en el museo siempre que los ciclos son gratuitos por ahora, o sea, no cobramos, no... Entonces, en ese sentido, pues nada, es una suerte por ahora poderlo hacer, con lo cual animaros a que... Y en la terraza tampoco, o sea, muchas veces si cobramos en la terraza las pocas veces que hemos cobrado ha sido pues porque nos encontramos que muchas veces se reserva plaza y luego la gente no viene. De repente surge algo mejor, tal, entonces es triste, pero muchas veces el mecanismo para controlar es que cueste 1 euro o 2 euros o para controlar, ¿no? Para que venga gente, porque si no te encuentras, muchas veces nos ha pasado eso, que estaba la actividad agotada 2 días antes y la gente preguntando, no, mire, pues no hay plaza, no hay plaza, no hay plaza, y de repente ves que acude un 40% del público, con lo cual, en este caso, como hemos querido hacerlo verdaderamente popular y que el propio barrio venga y que pues no hemos puesto nada de dinero, nada, con lo cual pues lo pondremos con reserva de entrada para poder controlar el aforo, porque es escaso el aforo, son
80 personas. Pues en el Sabatini. En la terraza, el cine de... Este va a ser la terraza. O sea que... Y bueno, ya está, eso es un poco todo. Si tienes alguna pregunta o... Sí, si quieres empiezo yo y luego ya la gente, porque hay que romper el hielo. Sí. Mi primera pregunta, bueno, un poco ya lo has contestado, pero era, como esto es un ciclo de ciclos y programadores, pues, ¿cómo te planteas la programación y qué diferencia hay entre, como decías antes, ¿no? Entre, por ejemplo, la programación del Reina con el Oré o con el Círculo o con otros, o con la Cineteca? O sea, porque cada uno tiene un poco su estilo, pero es difícil de expresarlo con palabras, ¿no? Es más una sensación ahí. A lo mejor tú nos puedes hablar más de... Sí, claro. Muchas veces en cuanto a formatos, eso es lo que os comentaba, que nosotros trabajamos mucho con los ciclos de tesis, ¿no? Entonces ahí son ciclos como muy investigados, que es cosa que yo creo que en Madrid no hace ningún centro porque digamos que optan por una programación más directa, ¿no? Entonces, cuando tienes que programar, no es lo mismo cuando tienes que programar 30 sesiones al mes que cuando tienes que hacer 12, ¿no? De repente, o a lo mejor hay meses que tienen 6, ¿no? Entonces intentamos que nuestros ciclos digamos, que tengan más esas tesis, que sean más discursivos, ¿no? Que digamos, que esté más presente lo que queremos contar, ¿no? A nivel de, pues, lo que os comentaba, ¿no? De coger esa noción de cine militante o de coger el ensayo documental, que significa lo largo de la historia, de coger el cine experimental también como un modo de visión, en fin, como esos diferentes vectores, y ahí es un poco como trabajamos nosotros. En el caso de... Yo lo que me pasa es que veo muchas diferencias en cuanto a cuando un ciclo se hace en Cineteca, o se hace en el Toreo, o se hace en el... Así que lo veo... Y te voy a preguntar también, o sea, antes de comentar esto de Abaste, que es que la gente no iba... O sea, hay mucha gente que va al Reina Sofía, pero muchos son turistas que solo van a ver lo que dices tú, Guernica, ¿no? Luego las actividades a lo mejor... No bueno, todas... es que las actividades es un público estrictamente local. Bueno, entonces ahí es de qué manera el museo es capaz de llegar a ese público local. Muchas veces el público de cercanía pues, se siente cohibido, se siente como expulsado, o de repente no se apropia del museo, pero ahí sí que pues, existiría, ¿no? Que depende, nosotros hacemos una programación de todo tipo, es decir, que está la parte teórica, que tiene un enfoque como muy universitario, dentro de la propia parte teórica podéis ver islas, digamos, que permiten también espacios más cercanos de conocimiento, de relación con los artistas. Hacemos siempre, con cada exposición intentamos hacer lo que llamamos encuentros, que suelen ser conversaciones muy coloquiales, en las cuales pues, vienen los artistas, vienen los comisarios, ¿no? Los diferentes protagonistas del proyecto y nos lo cuentan, ¿no? Entonces eso es una suerte, digamos, que de alguna manera ahora vamos a hacer la exposición de AFAL, que es uno de los grandes movimientos fotográficos de los años 50-60, que te cuenta lo que es toda la transformación de España entre la miseria extrema, el subdesarrollo, a través de una mirada fotográfica muy lúcida. Y entonces vienen a hablar fotógrafos como los fotógrafos vivos que tenemos todavía de AFAL, como Carlos Pérez y Ramón Massats, pues vienen a contarnos qué fue AFAL. Entonces, eso siempre lo hacemos, o sea, que muchas veces la gente igual se siente como alejada del museo porque, claro, el arte contemporáneo maneja un discurso difícil, especulativo, muy teórico, pero a la vez hacemos como estas otras actividades que buscamos realmente que sean espacios de cercanía, ¿no? Y que sean como primeras introducciones a las expos. Lo junto a eso pues puede haber otras actividades que yo os animo a que siempre miréis y vayáis, pues de carácter sonoro, ¿no? Que se está ahora cada vez más, también estamos programando conciertos o actividades de carácter sonoro en las cuales se experimenta con qué es el sonido, de qué lugar ocupa el sonido en el mundo contemporáneo, no solo la música, sino el sonido pues, como un elemento pues, de carácter antropológico, de carácter también, igual se entiende muy bien la economía política contemporánea. En fin, ahí podemos entrar en diferentes ideas, pero con lo cual hay ahí espacios en los cuales podéis progresivamente venir sin que os parezcan duros o arduos, ¿no? Entonces, en cuanto al cine, yo diría que ocurre con el cine
No, pues yo me encuentro mucha gente que me dice, joder, me he hecho el ciclo que tenéis ahora en el museo en casa y me ha encantado. No es verdad, o sea que es claro, el cine vive disperso, ¿no? Vive en la red, entonces el propio Alan Curtis se encontró que, pues lo que comentabas, ¿no? Que su cine es metraje apropiado, ¿no? Entonces remonta el archivo de la BBC, que está hecho tanto de entrevistas que hace la BBC, pero también de otros materiales que la BBC muestra. Entonces él tenía que pedir permiso de todo, lo cual era imposible. Y entonces le pidieron distribuir varias obras en Estados Unidos, hicieron DVDs, y cuando empezaron los problemas legales, pues decidió acabar con cualquier distribución. Entonces rara vez ha hecho, por miedo a los problemas legales, ha hecho ciclos. Les hizo una excepción en el museo. El museo lo vio un espacio más libre, entonces embarcó la idea de hacer el ciclo. Y nos encontramos eso, que claro, que igual el público contemporáneo no va al cine, es un problema. Yo tengo amigos que dan clase que me dicen eso, que los alumnos no van al cine, no se ve el cine. Entonces, es lo que os decía también de lo que comentaba de Yola Baggi, ¿no? De cuando la gente iba al cine a relacionarse socialmente, ¿no? A llorar en la posguerra, o los anarquistas en el cine de Hollywood, imaginarse algo diferente al franquismo. Entonces, es cierto que se ha perdido lo que es el cine como espacio de relación más o menos colectivo, ¿no? Hay películas que nunca van a ser iguales al ver en una sala, o al ver en tu casa, o al ver en tu soledad, ¿no? O ver, aunque obviamente no tengas conversación con quien está al lado, pero sí que haya como cierta afinidad, ¿no? Carismático cuando estuvo en el museo decía eso, que el cine era el único espacio que nos hacía libres, ¿no? Porque estaba todo el mundo a oscuras, todo el mundo igual, no sabías quién era el que estaba al lado, entonces decía que en esa indistinción pues éramos todos iguales. Entonces, hay algo de eso, la manera en la cual el cine se ha visto históricamente y se ha perdido hoy. Hoy, ¿no? Pues, tenemos otro tipo de recepción del cine, aunque pueda existir como un espacio de culto, de cinefilia, lo que es la asistencia a sala, pero se ha perdido por el público general, ¿no? Entonces, eso nos sucede a todos, ¿eh? Nos sucede en el museo, nos sucede en la cineteca, y cuando los espacios son, nos sucede a todos, o sea, es como algo general en todos los espacios de cine. Entonces, a la vez, cuando ocurre como nosotros, que igual tenemos un espacio que claro, que el público nos tiene que buscar, porque no tenemos una programación estable, que el público automáticamente diga, mira, pues todos los principios de mes en el Reina, ¿no? Sino que hacemos ciclos como fogonazos, ¿no? De Current Plus, este mes, tal. Entonces, eso también te obliga, claro, a que el público, pues, cada ciclo se reinventa un poco. Eso es una cosa que nos sucede mucho, que vemos que hay comunidades que se tejen en ciclos específicos. De repente hay un ciclo que viene, igual se hace un grupo fuerte de 15-20 personas, luego pueden venir más, pero se hace un grupillo de 15-20 que vienen siempre a un ciclo concreto. O algunas veces más, 20-30, pero quiero decir que eso es muy interesante y cómo ese grupo se relaciona entre sí. Luego acaba ese ciclo y a lo mejor no conectan con el siguiente, ese grupo, entonces es gente. Ahí hay una especie de reinvención continua, que ocurre con cada ciclo. Y entonces, eso por ejemplo no sucede en los espacios de tipo filmotecas, que ya tienen su público fiel, ¿no? De siempre. Entonces, eso es otra cuestión que afecta al público. Sí, y luego, pero lo que atrae mucho también es la presencia del director, de los actores, del coloquio, todo eso no lo tiene en tu casa en un DVD, ni bajado del emule. Claro, eso es fundamental. Ahora igual, yo estaba intentando con Cuirama, que es una película fascinante, ya la veréis, pues estaba viendo a ver que pudiera venir la cineasta de Silla Escuriza a presentarla, porque ha hecho un trabajo de archivo formidable, porque es que es toda la historia del cine, pues ha hecho como un poco como hizo Godard con su historia de cinema, pero en lugar de contar el siglo XX, pues nos cuenta la diferencia sexual en la historia del cine. Entonces ahí es fascinante, claro. Es intentar siempre que vengan. Y con Joao Moreira Sales, por ejemplo, en Intensa Hora, pues no pudo estar él, pero le pedimos que hiciera un vídeo breve de 3 minutillos presentando la película, y fascinante, ¿no? Que también tuviera ese marco, que es un tío muy lúcido, muy inteligente, brillante. Entonces, sí, o sea, yo diría que no es tanto un problema, a mí, o sea, de cuando veo poca gente en la sala, no es tanto un problema de
cantidad, porque puede haber 20 personas, ¿no? Y que de repente funcione fenomenal el ciclo, que verdaderamente entiendan y cuestionen lo que ven, sino que me pregunto de cuánta gente se lo está perdiendo, ¿no? Qué pena, ¿no? Porque es No Intenso Agora, que es la última película que proyectamos dentro de la serie de intervalos, pues fue la gran película de... ¿Te acuerdo que estuvo en Documenta Madrid? Estuvo en la Sala de América, en la Casa de América, pero bueno, hay una sala pequeña, más o menos, con 120 personas, pero fue la gran película de este 2017, o sea que en Venecia, en Berlín, en San Sebastián, entonces... Claro, hay veces que es una pena, hay otras veces que no, que ves que la Pero también la percepción que tenemos como público ahora mismo, porque adaptarse a las nuevas yo no soy nativa digital, pero es lo que hay. Entonces la percepción que tenemos es, este día no puedo, tengo que trabajar, ya me lo bajo de la mula, claro, del torrent, claro, de lo que sea. Sí, sí. Y sí, es inevitable pensar eso, no es porque, sino, hoy tengo muchas ganas de verla. Bueno, si ese día no puedo, que tengo al niño, me lo bajo de la mula, me lo bajo del torrent, y no siempre están, ¿eh? No, claro, no, de Cuirama pues no estará, o claro, películas de cine reciente es difícil que estén, pero... Sí, pero la percepción que tenemos es esa, que vamos a ir a internet y la vamos a bajar gratis y lo vamos a ver en casa. Y no siempre es verdad. Sí, eso es algo... Y nos pasa con las conferencias también, que pasan ponentes por el museo que nos dice ¿cuánto cobráis por la entrada? Pues nada, como que nada, sí, vengo de Londres, he dado hasta aquí una charla en la Tate y allí cobraban 15 libras la entrada. O sea, claro, es una suerte que el Reina Sofía por ahora esté en Madrid y puedas tener capacidad de acceder a este tipo de programación por ahora de forma directa, ¿no? Sin ningún tipo de barrera económica. Una de las cosas que tiene el cine, que a mí yo creo que es una de las cosas por las que me gusta, bueno, lo digo a posteriori, pero junto con por ejemplo el cómic, otros artes, el cartel, cosas así que del siglo XX me gusta por este concepto como más obrero, más democrático, o sea, tú pagabas una entrada que te costaba una peseta y veías la película, ¿no? Y eso, ¿cómo entendéis eso con, por ejemplo, vosotros hablabas antes del cine militante y tenéis derechos de películas, por ejemplo, creo que la de La ciudad es nuestra del colectivo de cine de Madrid pertenece hoy en día a la Reina Sofía. O sea, claro, es algo que cada vez más es etéreo, no está en ningún lado. O sea, ¿qué quiere decir eso que pertenece? Que tenéis ahí en vuestros archivos el celuloide, la única copia que existe. ¿Cómo va? Es que yo soy totalmente ignorante en ese sentido. El cine que está en la colección, digamos que no está... Es que hay diferentes procesos que te llevan a poder mostrar algo, ¿no? Entonces no siempre ocurren por la vía de la posesión y de la compra y del mercado muchas veces puede haber una vía de negociación diferente, que puede ser la de la cesión, puede ser la de el préstamo temporal, puede ser el pago por ejemplo en el cine. Ocurre muchas veces que lo que se negocia con la restauración desde otro departamento que es colección, pero básicamente en el Hitchcock o Buñuel o todo el cine, digamos con mayúsculas dentro del museo, en las salas de colección, se paga por proyección. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que las distribuidoras al principio se volvían locas porque decían, ¿cómo que no sé? Claro, ni nuestra tarifa, en mi caso, por ejemplo, nosotros sí nos encargamos más de eso, de pagamos por proyección, intentamos pagar bien, pero ¿qué ocurre? Que en colección a la hora de negociar, bueno, pensar que son las películas que están en el book, entonces decía, vale, pues son 500 euros por pase. ¿No? Pero si vamos a hacer como 10 pases al día, pero esto. Entonces al final como que se negocia un precio... Una tarifa plana. Un precio global y es cierto que el público realmente no ve el cine en el museo, sino que lo reconoce. O sea que eso es curioso, que ya partimos de que estás hablando a alguien que tiene ya ese depósito mental creado, entonces llega a la película y automáticamente la reconoce y si no lo hace en esa visita, pues en la siguiente va a poder... seguramente si le ha interesado pues, ver la película, buscarla y tener otro espacio. O sea que es más como el ámbito de relación, de resonancia, de eco y de esas ideas que automáticamente se presentan al espectador, al público contemporáneo y de lo que significa el cine como historia. Entonces, ahí por un lado digo que está este pago, o sea, lo que es en mi caso en el auditorio, en la programación sí que pagamos por proyección, eso siempre, ¿no?
sea cual sea la película, pues siempre hay como un pago por proyección, y entonces depende de dónde venga, o sea que eso no, siempre es como norma, digamos. Entonces en el caso de colección, pues están los derechos de proyección así como negociados como tarifa, y luego puede haber casos en los cuales el museo tenga copias de películas. Entonces ya depende de cada cineasta o artista del número de copias que existan. Eso depende. En el caso del arte contemporáneo suele haber siempre como habitualmente 5 copias. Entonces hay 5 copias limitadas. En el caso de los artistas que suelen hacer cine, o en el caso de de audiovisual, desde el campo artístico, digamos, suele haber esas 5 copias, y es verdad que la circulación es mucho más escasa, no es como el cine. Ahí sí que te encuentras, cuando hay una distribución vía galería, es decir, que la galería concibe el cine de una manera similar a como puede concebir una escultura, una pintura. Es decir, que por ejemplo a nosotros nos ha pasado por cosas que son habituales un poco ridículas vistas desde fuera, pero que son habituales en nuestro campo, pues tener que pagar un seguro como si fuera una pieza de arte por un DVD, ¿no? Quiere decir que te llega el DVD, que es un DVD, que es fácilmente grabable por otros, sustituible, pero de repente por las galerías, cuando es un artista que realiza cine y que distribuye, o que distribuye lo que prestan, porque tampoco están muy interesados en distribuir, pero que prestan, pues a ese DVD que ha grabado de manera inmediata, pues lo tasan con un seguro como si fuera una obra de arte. O sea, como si el propio soporte de reproducción fuese la obra. Entonces es algo un poco ridículo en el sentido en el cual muchas veces cuando participa el audiovisual de los modos de hacer del arte contemporáneo, pues se fetichiza, ¿no? Se convierte en algo aurático. Entonces eso es otro caso, ¿no? En el cual sí que es cierto que de repente cuando el museo tiene una pieza audiovisual en propiedad, la puede prestar, por ejemplo. O sea, eso, aunque haya 5 copias, pero la pieza del museo la puede prestar, la puede distribuir, tanto para otras exposiciones como para cualquier ciclo. Hay casos en los cuales, en efecto, los artistas trabajan en formato original de celuloide, y hay copias de esa pieza en celuloide, y eso es lo que está en el museo. No siempre es que depende del máster. El museo se intenta, en la colección cuando se compra algo, se intenta que esté el máster, ¿no? O sea, que esté en un formato que te permita luego hacer copias. Entonces ya depende pero es cada vez más raro el celuloide. O sea, de los casos que yo conozco, digo un poco esto visto desde fuera porque no se encargaba otra compañera de colección, pero por lo que yo sé, por ejemplo, el ciclo fue muy interesante trabajar un poco en red dentro del propio museo. Entonces el ciclo Estrapouillet, pues pudimos, después de acabar el ciclo, hicimos una oferta de compra de varias películas a Jean-Marie Straub. Entonces sí que el museo, pues llegamos a comprar 5 películas que forman parte de la colección del museo, y que podemos distribuir, y creo que esto era digital todo, ¿no? Ya es el formato dominante, ¿no? Entonces ya ni siquiera, claro, gente como Petri me contaba, ¿no? Que los propios archivos Lumière ya es todo digital, ¿no? Imagínate qué contradicción. Sí, hay el caso de Sistiaga, por ejemplo. No sé si conocéis. Sistiaga es un artista que, bueno, pues dentro de este campo que os decía del cine experimental como modo de visión, pues que hizo una especie de cosmogonía, que luego lo ves proyectado, y tiene esa idea de un universo que nace y demás, que es pintando celuloide plano a plano. Entonces, claro, hizo una película de 2 horas, y cada tramo es un cuadro. Alucinante, ¿no? Entonces ahí, claro, la película es como una pieza que no puede ni siquiera exhibirse, ¿no? Porque en cuanto la exhibas, la proyectes, la destruyes, ¿no? Entonces se exhibe digital. Pues esa es una obra apasionante. Es un artista finales de los 60, principios de los 70, pintor en origen, que pues como casi, fijaos en las relaciones que hay con otros artistas como Stan Brakhage, que trabajaban también la pintura desde el cine. Pues claro, hace como una especie de cine ampliado, o de pintura fílmica, en la cual encuentras que plano a plano, pues es cada fotograma
es un cuadro nuevo, ¿no? Entonces es abstracción pura, ¿no? Pero luego la ves proyectada, claro, es una película que verla proyectada es una experiencia, ¿eh? Nosotros la hemos proyectado una vez y es una experiencia alucinante también que te obliga, digamos, a ensimismarte y te absorbe la propia película porque son 90 minutos de formas pictóricas y ves que obviamente tiene esa narración que se suele interpretar como una especie de nacimiento del universo. Esta idea que decía de Management y de un nuevo lenguaje, pues eso que esta existía. Pero en cada caso suele haber una diferente procedimiento, o sea que digamos que depende de dónde venga la película, pues suele estar máster u otro, ¿no? Es un poco la cosa. No, pues,